Hola, estimados maestros y maestras, esperando que se encuentren muy bien. En esta ocasión, en Aprende Maestro, vamos a hablar sobre el paso 3 o tercer paso de la evaluación formativa, que consiste en lograr evidencias de aprendizaje. Para entender a las evidencias de aprendizaje, debemos partir entendiendo, y para ello, de manera analítica, debemos ver la definición de evidencias de aprendizaje, asimismo entender sus características, porque nadie puede aplicar algo que en la teoría no lo ha entendido. En consecuencia, vamos a partir respondiendo a la pregunta: ¿qué es una evidencia? En forma general, debemos decir que una evidencia se define como una prueba determinante en un proceso. ¿Eso qué significa? Que como prueba determinante corresponde al resultado de dicho proceso. Este proceso puede ser un proceso productivo, un proceso de prestación de servicio, puede ser un proceso económico, puede ser un proceso relacionado a la salud, a la nutrición, etc. En ese sentido, entonces, la evidencia va a corresponder al resultado de ese proceso. Asimismo, es una prueba que demuestra la existencia de un fenómeno o hecho. Si no hubieran evidencias, entonces yo no podría demostrar o probar de la existencia de este fenómeno o de este hecho. He ahí la importancia de las evidencias. En consecuencia, toda evidencia debe poder observarse y asimismo debe ser verificable. Respondamos ahora y a la par justamente entendamos ¿qué es una evidencia de aprendizaje? Aquí, yendo ya al ámbito educativo y trasladando justamente la definición de evidencia en su contexto general, debemos decir que una evidencia de aprendizaje es una prueba determinante. Eso lo hemos visto en la definición de evidencia. Pero en este caso, esta prueba determinante corresponde a un proceso de aprendizaje. Entonces, una evidencia de aprendizaje va a corresponder al resultado del proceso de aprendizaje seguido por nuestros estudiantes. Es una prueba o revelación. Cuando un estudiante me presenta la evidencia de su aprendizaje, al mismo tiempo me está revelando y me está demostrando la existencia o ausencia del aprendizaje. Entonces, podemos decir en consecuencia que las evidencias de aprendizaje nos van a mostrar, en esencia, si los estudiantes aprendieron o no aprendieron. Aquí debemos decir que no toda evidencia es evidencia de aprendizaje. De hecho, dentro del contexto educativo, dentro del contexto pedagógico. ¿Eso qué significa? De que como docente, si voy a evaluar el logro de aprendizajes, las evidencias que debo propiciar en mis estudiantes
Es decir, las evidencias que me deben presentar mis estudiantes deben ser evidencias de aprendizaje, no cualquier evidencia. Vamos a empezar un poco planteando una serie de situaciones que lo vamos a determinar procesos y un poco analizar si es evidencia de aprendizaje o no las evidencias que corresponden a ese proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, el proceso, y esto se da en toda, diríamos, en toda labor educativa, en las instituciones respectivas. Se controla la asistencia a clases de un estudiante, y en este caso estoy planteando la asistencia a clases en el área de arte. Puede ser en otra área curricular también. Simplemente estoy especificando el área de arte. Ese proceso o hecho, siempre en las instituciones educativas podemos ver que nos interesa bastante si el estudiante asiste o no. Por lo tanto, las evidencias de que un estudiante asiste o no a clases, en este caso para el área de arte, puede ser control de asistencia que realice el docente. Es decir, tal vez tiene su registro de asistencia y en ese registro de asistencia coteja si el estudiante asistió o no asistió y con las respectivas fechas. Entonces, esa sería una evidencia que demuestra la asistencia de este estudiante. También otra evidencia de este proceso o hecho puede considerarse la participación que realiza el estudiante en las clases. Pero aquí debemos entender que no es la participación, la calidad de la participación, sino el hecho de participar opinando, tal vez saliendo a la pizarra, lo cual está demostrando que asiste a clases, porque nadie puede participar sin asistir. Entonces, eso se puede constituir también, el registro de participaciones se puede constituir en una evidencia de ese proceso que hemos mencionado. Asimismo, tal vez algún docente estila sellar la asistencia en las agendas respectivas de sus estudiantes. Si eso hace, en todo caso, puede constituirse en una evidencia de ese proceso. Y así podríamos tal vez mencionar más evidencias con respecto a ese proceso o a ese hecho que se da en la mayoría de las áreas o tal vez en todas las áreas y en todas las instituciones educativas. Pero aquí habría que preguntarse, ¿estas evidencias serán evidencias de aprendizaje o serán simplemente evidencias de un hecho que es la asistencia a clases de un estudiante? La respuesta, yo creo que rápidamente podemos encontrarla y decir que estas evidencias no son evidencias de aprendizaje. Ya, aquí tenemos que remarcar justamente una característica que no tienen estas evidencias. ¿Cuál es la característica que no tienen estas evidencias? Que no están directamente relacionadas al aprendizaje del estudiante en el área de arte. Por lo tanto, aquí debemos decir enfáticamente que no son evidencias de aprendizaje y solo se quedarían como evidencias. Analicemos otro hecho o proceso. Aquí podemos nosotros visualizar el proceso. ¿Qué me dice? Lo aprendido en un mes de clases en el área de matemática donde se ha tratado el tema de porcentajes. Por ejemplo, ese proceso o ese hecho
las evidencias que yo debo considerar o considero, si esas evidencias están relacionadas, por ejemplo, a una práctica desarrollada de resolución de problemas sobre porcentajes, otra evidencia, participaciones en clase, resolviendo problemas sobre porcentajes, etc. Y puedo mencionar otras de acuerdo inclusive a la forma como yo trabajo, cómo hago participar, etc. Estas sí se constituyen, sí son evidencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estas evidencias buscan o son una prueba, no se olviden de la palabrita prueba, que está justamente en la definición de evidencia de aprendizaje y de evidencia en forma general. Estas evidencias se constituyen en pruebas del logro de aprendizajes en el área de matemática, en el tema de porcentajes. Porque si me presenta esta práctica desarrollada de resolución de problemas sobre porcentajes, yo veré la calidad, qué secuencia ha seguido, qué procedimiento ha seguido mi estudiante para justamente resolver problemas en relación a los porcentajes. Asimismo, si yo observo, si tomo como evidencia su participación en clase, puede ser saliendo a la pizarra o puede ser de manera verbal, puede explicar alguna situación problemática o resolver una situación problemática relacionada a porcentajes, me está demostrando que efectivamente tiene cierto nivel de logro, que no siempre va a ser un logro destacado, no siempre también será un logro en inicio, tal vez es un logro en proceso, pero como me está mostrando cierto nivel de logro, estas evidencias sí se constituyen en evidencias de aprendizaje. Eso es todo, mis estimados maestros y maestras, esperando que pongan en práctica todo lo que aquí se establece y decirles de que no olviden de comentar, compartirlo y si no lo han hecho, suscribirse. Muchas gracias y hasta la próxima.